Muchas gracias. Miren, no sé lo que pasó, pero seguramente que el diablo está inquieto por esta reunión que tenemos, que vamos a tener, y el Wi-Fi debe ser que estaba fallando, algo que no sucede a menudo, pero bueno, sucedió. Y les comento que, bueno, cerré el Wi-Fi, digo, ¿qué puedo hacer para poder hablar? Y apagué el Wi-Fi, puse los datos y ahí empezó a funcionar bien, así que gracias a Dios. Bueno, hermanas, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta reunión. Les agradezco de todo corazón la invitación, principalmente al Señor por abrirme esta puerta y darme esta posibilidad. Me encanta el nombre que han elegido para este encuentro, Mujeres Buscando Sabiduría. Me gustó tanto el nombre de este grupo y pensaba que dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y un día pensaba y le decía al Señor, Señor, ¿cuánta responsabilidad? ¿Qué quiere decir? Que si se edifica una casa es un mérito que tenemos y si se destruye es responsabilidad solo nuestra. No, hermana. El Señor me mostró que nosotras tenemos una virtud, una capacidad especial de, a pesar de quizás los que nos acompañan no nos apoyan, nosotras tenemos la posibilidad como mujeres, somos influencia para edificar una casa. ¿Y qué es la mujer sabia? Una mujer sabia es aquella, dice la palabra de Dios en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es esa mujer que ama a Jehová, es esa mujer que quiere aprender y obedecer al Señor, es esa mujer que está cerca de Dios. Y pensaba, una mujer sabia no es una que tiene mucha capacidad intelectual, quizás sí tenga una capacidad intelectual o quizás no, pero una mujer sabia es aquella que está a los pies del Señor y obedece al Señor. Y ustedes le han puesto este título tan hermoso, Mujeres Buscando Sabiduría. Qué bueno que estemos buscando sabiduría, hermanas, porque somos influencias, somos cartas abiertas. La Biblia de tapa a tapa habla de personas que tuvieron algo que ver con Dios. Algunas de ellas le obedecieron, le siguieron, creyeron y les fue bien. Otras no, y sabemos las consecuencias. Hermanas, nosotras somos elegidas por Dios para ser mujeres sabias. Dice en Santiago que si queremos sabiduría la pidamos y el Señor nos va a dar más. Ahora, yo acá puse la Biblia, primero la tenemos que creer para ser salvas, ¿no? En segundo lugar, debemos leerla para ser sabias. Y en tercer lugar, debemos practicarlas para ser santas. Hermanas, no nos alcanza con sábado tras sábado estar escuchando el ejemplo de tantos personajes. Tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo y ponerlo en nuestras vidas como meta y lograr los objetivos y ser cada día más especiales para nuestro Dios, nuestro Señor. Recién hablamos de que Él dio su vida por nosotros, el sacrificio que hizo. Él nos eligió, nos salvó, nos formó con un propósito, con un propósito. Y hoy vamos a hablar de Pedro. Pedro era hijo de Jonás, nació en Betsaida, era un simple pescador. Y Pedro y Juan, Pedro y Andrés, eran hermanos, y Andrés le presenta al Señor a Pedro. Eso dice en San Juan. Pensaba, a veces no llegamos a ser Pedro, pero podemos ser Andrés. ¿Cuántos Pedros estamos presentando al Señor? Qué hermano, ¿no? Él siempre fue el segundo,
Él siempre fue el hermano de Pedro, pero fue él el que trajo a Pedro cerca del Señor. Un hermano muy, muy sabio, ¿sí? Dice, vamos a leer en la pesca milagrosa en Lucas, capítulo 5, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanas, este hombre sencillo, un hombre sin letras, un pescador, reconoció un día y se dio cuenta de la grandeza de Jesús y se sintió un pecador. Un día nosotras también, y espero que todas las que estemos conectadas hoy, hayamos tenido esta experiencia de darnos cuenta quién era el Señor, quién es el Señor, quién es nuestro Salvador, y a verse, como dijo Pedro, soy hombre pecador. Desde allí, él cambió el giro de su vida. Y el Señor lo llamó con un propósito y le dijo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Estamos en un mundo muy difícil, estamos viviendo situaciones muy terribles y el Señor a nosotras también nos ha llamado y nos ha elegido. Un día le hemos reconocido como nuestro Salvador, pero con un propósito, hermanas. Él tiene un plan para tu vida y para la mía. Vamos a seguir ya hablando de Pedro y vamos a ver algunas características de él. Pedro, que también se llamaba Simón y Cefas. Sabemos de él que tenía una esposa y suegra. Si tenía suegra es porque tenía esposa. Se habla más de la suegra que de la esposa. En Mateo 8, 14 al 18 vemos que el Señor sana a la suegra. Una mujer, la esposa de Pedro, una mujer que no conocemos su nombre es una incógnita. Se habla más de la suegra que de la esposa. ¿Qué sabemos de ella? Miren, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:5, nos dice que era una fiel compañera, que muchas veces acompañaba a Pedro a sus giras misioneras. Pedro, hermana, no sería Pedro si no hubiese tenido esta esposa. Una esposa que ni siquiera conocemos su nombre, pero sabemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Cuánto apoyamos, cuánto aprendemos nosotras de esta mujer? Apoyamos a nuestros esposos incondicionalmente cuando están en la obra,
no debe haber sido fácil ser la esposa de Pedro, porque Pedro era una persona impulsiva, era una persona con un carácter fuerte. Hoy diríamos, un psicólogo nos diría que él sería un personaje con un carácter colérico, ¿no? Era impulsivo, atropellaba, bueno. Y esta mujer de perfil bajo, que ni siquiera conocemos su nombre, era la que lo apoyaba, era la que estaba con él. Pablo dice que lo acompañaba en sus giras misioneras. Cuando escribe en 1 Pedro 3, del 1 al 8, cómo debe ser, Pedro escribe cómo debe ser una mujer, una esposa, ¿por qué no podemos pensar que él se inspiró al escribir en esta epístola, se inspiró en su esposa? Al ver una esposa abnegada, una esposa que lo apoyaba, una esposa que no se fijaba en lo exterior, y me hizo pensar mucho en esto, cuánto estamos apoyando a nuestros esposos, sosteniéndolos, como lo hacía esta mujer. Una mujer que acompañaba, una mujer que enseñaba, una mujer que quizás era tan especial que era un ejemplo para los demás. A veces esperamos estar, yo pensaba, a veces pensamos, hermanas, en lucirnos, en que se nos reconozca, en que se nos conozca. ¿Vieron ahora si el esposo es pastor, la esposa es pastora? Sí, hermanas, el Señor quiere que seamos luces en este mundo de tinieblas. Él no quiere que seamos estrellas en la iglesia, sino que seamos luces en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pensaba que cuando el Señor sale con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Andrés de la sinagoga, y va a la casa de Pedro, ellos era un día sábado, el Señor salen de la sinagoga todos, y Pedro, conociendo esta esposa que él tenía, y con su mamá enferma, me lo imaginaba decir, vamos a casa, vamos a almorzar. Una mujer servicial, una mujer que no tenía ningún problema en atender a otros. Y los invitó. Y la sinagoga era un lugar donde los judíos iban a adorar, ¿no? Cuando salen de allí, Pedro les dice, vamos a casa. Allí estaba su suegra enferma. ¿Y qué pasó? Tuvieron el milagro de la sanación de la suegra de Pedro. Y cuando leemos que esta mujer, apenas el Señor la sana, se levanta y empieza a servir, pensaba en que las mujeres somos mujeres para influenciar a otras. No podía ser de otra manera esta esposa de Pedro con una mamá que apenas se sanó. No dijo, tengo que seguir haciendo reposo. Había tenido mucha fiebre, estaba quizás decaída, pero ella se levantó y empezó a atender a sus invitados, al Señor y a los demás. Y este ejemplo me da que, hermanas, lo que nuestros hijos ven en nosotros, lo repiten, porque somos influencia, somos cartas abiertas, a veces no necesitamos hablar mucho, pero con nuestras actitudes enseñamos más que con las palabras que decimos. Y nos están mirando. Dice que somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos. Después vemos que, ustedes saben que los judíos y los fariseos se levantaban cada día y decían, te doy gracias Dios por no ser un esclavo, ni gentil, ni mujer. Vemos cómo el Señor sana en este día de reposo a una mujer y les demuestra que las mujeres somos valiosas, porque los judíos tenían una opinión muy baja de la mujer y el Señor les demuestra lo contrario.
Hermanas, demos gracias a Dios por mujeres anónimas, insignificantes, que ni siquiera conocemos su nombre, pero Dios las tiene registradas en su palabra para que aprendamos de ellas. ¿Saben que el historiador Josefo dice, esto lo dice la historia, no lo dice la palabra de Dios, que Pedro y su esposa murieron como mártires en Roma? Murieron como mártires y que mientras la sacaban a la esposa, Pedro le decía, acuérdate del Señor para consolarla. Acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Y cuando le tocó a Pedro, sabemos que él no quiso que lo crucificaran como al Señor porque no era digno de morir como su Señor, sino cabeza abajo. ¿Qué personajes? ¿Qué ejemplos? ¿Qué gran personaje tenemos? Pedro era un hombre sencillo, impulsivo, colérico, dirían hoy los psicólogos, pero el Señor lo usó, sea cual sea su carácter, hermana, sea cual sea mi carácter, si soy impulsiva, si soy tranquila, si soy habladora, si soy introvertida, extrovertida, el Señor nos va a usar. Él nos hizo de esta manera para usarnos. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestra personalidad. Él nos hizo así. No tenemos excusa para no ponernos en sus manos y no ser usadas por Él. ¿Saben que en Mateo 4, 18 al 20 dicen que Pedro fue obediente al llamado de Dios? El Señor les dijo cuando los vio, venid en pos de mí. Un simple pescador, no era un gran personaje, no era un principal de la sinagoga, era un simple pescador. ¿Te sentís simple? ¿Nos sentimos simples, hermanas? Pues en las manos de Dios ya vamos a ver todo lo que vamos a poder lograr. Dice, al instante, cuando leí esta frase, me cautivó. Dice, y ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Hermana, el Señor nos llama. ¿Estamos dispuestas para dejar al instante lo que estamos haciendo, lo que es importante para nosotras, lo que tanto nos absorbe para servir y atender al llamado de Él? Efesios 2:10, 2 Timoteo 1:9, dicen que estamos formadas para servir. Y Pedro le obedeció al instante, dejó lo que era quizás su sustento para atender, para sostener a su familia, pero al instante dejó todo para servir al Señor. Dice en 2 Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo? ¿Sabes que Dios, así como sos, te llamó, te formó, te salvó y te llamó con un propósito santo, un llamamiento santo y con un propósito? Él tiene un propósito para tu vida y para la mía, como la tuvo con Pedro. No pongamos excusas, que yo soy así, que yo no puedo, que yo esto y que yo el otro, pero yo. Miren, un hombre simple, un hombre con su carácter especial, pero dispuesto a obedecer el llamado de Dios. En Hechos 9:15 dice, ve qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Hermanas, somos instrumentos escogidas para llevar su nombre. ¿Qué tal? ¿Estamos llevando su nombre en alto? Miren que estamos viviendo en un mundo, como dicen jueces, que cada uno hace lo que bien le parece.
Y vos y yo somos llamadas, salvadas y escogidas con un llamamiento santo. ¿Estamos obedeciendo como nuestro personaje? Pedro era leal al Señor, a sus enseñanzas. Juan 6, del 60 al 66. Muchos de los discípulos dijeron que las palabras del Señor eran duras y murmuraban. Y el Señor les pregunta, ¿quieren acaso iros también vosotros? Y Pedro, como siempre, él es el primero que contesta, el primero que va para adelante, con su forma de ser, ese carácter tan especial. Y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A veces la palabra de Dios nos confronta y hay cosas que no nos conviene, hay cosas que no nos cae muy bien, pero él reconoció, otros se fueron, otros se alejaron, pero Pedro reconoce y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es leal a las enseñanzas del Señor, aunque a veces no las entendemos o nos parezcan duras. Les parecía dura, pero Pedro fue leal. Pedro, como cualquiera de nosotras, hermanas, tenía fe en el Señor, pero muchas veces su fe se debilita. Y leemos en Mateo 14, del 28 al 32, dice que el Señor caminaba sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Dieron voces de miedo. Y el Señor, ¿qué les dijo? Tan amable, tan amoroso, tan comprensivo, como nos dice hoy a nosotras. Tened ánimo, no temáis, yo soy. Hermanas, en ese momento Pedro dice, Señor, si tú eres, manda que vaya hacia ti. ¡Qué fe! Sí, él tenía fe, pero de pronto baja la mirada del Señor y se fija en qué, en el fuerte viento que había. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. Hermanas, no miremos aquello que nos está rodeando. ¿Estás mirando la situación fea que está viviendo nuestro país? ¿Estamos mirando la economía tan dura? ¿Estamos mirando los problemas y las cosas, los fuertes vientos que nos están atacando? No bajemos la mirada. Sigamos mirando, porque el Señor dice, no teman, yo soy, yo soy. Y enseguida Pedro le dice, Señor, sálvame. Y él, ¿qué le contesta? Hombre de poca fe. Hermanas, era débil. Su fe se debilitaba como la fe nuestra. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. De pronto vemos a un Pedro impulsivo, que le corta la oreja a Maleo, Juan 18 del 10 al 11. Un Pedro que ante lo agredió a una persona y el Señor sana a ese hombre. Y el Señor muchas veces ve que estamos en una actitud de agresión, como la de Pedro, impulsivas, y el Señor no se agrada de esas situaciones. Jesús anuncia su muerte y le dice a Pedro, me vas a negar, pero Pedro le dice, yo, Señor, dispuesto estoy no solo de ir a la cárcel, sino también a ir a la muerte. Y el Señor le dice, el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Yo, quizás los otros, pensaba Pedro, te pueden negar, pero yo. Hermanas, ¿cuántas veces elevamos nuestro yo? Pero nos damos cuenta, como Pedro, que somos débiles. Miren, me emociona pensar, Jesús le dice en Lucas 22, del 31 al 32, dice, Jesús le dice que él ruega por Pedro. En un tiempo antes,
Pedro le había preguntado en Mateo 18, 21, 22, ¿cuántas veces debemos perdonar? Se decía que debían perdonar 3 veces. Entonces Pedro, pensando que el Señor lo va a felicitar y le va a decir, muy bien Pedro por lo que has dicho, dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7 veces? Y el Señor le contestó 70 veces 7. Pedro no se daba cuenta del verdadero significado del perdón hasta que no lo negó y disfrutó del perdón del Señor. A pesar de haberlo negado, el Señor lo perdonó. Hermana, no sé cuánto podemos caer, pero sabemos que Él se acuerda que somos carne y es muy misericordioso y nos perdona, cualquiera sea nuestra situación. Pedro se humilló y lloró amargamente porque realmente se dio cuenta. ¿Qué habrá sentido con esa mirada del Señor, no? Esa mirada tierna. Cuando Él le decía, no, Señor, yo nunca te voy a negar, voy a la muerte contigo. Sin embargo, Él se dio cuenta que no era tanto yo. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Somos humanas, tenemos debilidades, flaquezas como nuestro personaje, como Pedro, pero él se humilló y el Señor le perdonó. El Señor le pregunta, ¿quién crees? ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le dice, el Espíritu te guió a reconocer que soy el Hijo de Dios. Jesús le dice que debe padecer y Pedro le dice, no, Señor, no puedes padecer. Y miren cómo terminó él después, padeciendo él por el amor al Señor. Cuando el Señor resucita, Pedro no le cree a las mujeres. En Lucas 23, en Lucas 24, no le cree. Cuando van las mujeres y le dicen, el Señor es resucitado. De nuevo, había aprendido tanto, había visto tanto. Y de nuevo, su fe estaba flaqueando. Ahora vamos a ver, hermanas, cómo pasamos a un Pedro. Parecen 2 personajes distintos. A un Pedro tan diferente. Pedro, dice la palabra de Dios, que la sombra de Pedro ponían a los enfermos para que cuando Pedro pasaba con los discípulos, la sombra les curara. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Un Pedro que sana al cojo en la puerta del templo La Hermosa. No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un Pedro que escribe epístolas, así como el Señor le pidió, apacienta las ovejas, en Juan 21, 15, 19. Así como en Hechos 1, 15, 26, dirige a los discípulos. Predica con poder, se convierte en 3.000. El día de Pentecostés se convierte en 5.000. Pedro y Juan ante el concilio, ¿con qué potestad han hecho esto?, les preguntan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Visita a Cornelio después de tener una visión. ¿Cuál es nuestra visión? Es encarcelado. Miren, en Hechos 4, 13 al 16, dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanas, ¿reconocen que estamos con Jesús? ¿Nos reconocen? Cuando vos y yo estamos cerca de Jesús, no lo podemos disimular, ¿sabes? La gente se maravilla y lo reconoce. Si no nos reconocen,
es porque algo mal está pasando. Hermanas, a Pedro le reconocían porque estaba con Jesús. Pedro, Santiago y Juan en Lucas 9, 34 y 36 reciben otro honor. Por encima se formó una nube, dice, en la montaña y salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. La visión de la transfiguración. ¿Se dan cuenta que a pesar de haber caído, de haber tenido una fe que flaqueaba, que a pesar que le había negado, el amor de Dios era tan grande y lo había escogido para que sea este gran personaje? ¿Se dan cuenta lo que hace Dios cuando el Espíritu Santo obra de pleno en nuestras vidas? ¿Cómo puede cambiar nuestra vida? ¿Hasta dónde podemos llegar? Dice en 2 Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas, artificios, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él tuvo ese privilegio. ¡Qué personaje tan especial! Hermanas, no importa quién sos, cuántas veces caíste, si te dejas manejar por el Espíritu Santo del Señor, Él puede hacer grandes cosas con tu vida, puede hacer grandes cosas con la mía. Hay una canción que dice, con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Hermanas, dice en 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El poder lo recibimos de arriba, del Señor. Yo tengo en la Biblia hecho una flechita. El poder lo recibo del Señor. ¿Estamos recibiendo el poder de Dios? El amor se manifiesta a los que nos rodean. Y dominio propio. Ese carácter de Pedro fue dominado por el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que hace cuando dejamos al Espíritu obrar en nuestras vidas. A veces Dios permite estas situaciones para hacernos reconocer, como le pasó a Pedro, que no soy yo, que mi carácter debe ser moldeado, para llegar a la meta de parecernos cada día más al Señor. Que podamos lograr, queridas hermanas, llegar a la meta. Y así como Pedro, poder nosotras también, a pesar de nuestras flaquezas, debilidades, nuestro carácter, parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador. Que Él sea no solo el Señor, no solo el Salvador de mi vida y tu vida, sino que sea el Señor y maneje toda nuestra vida. Muchas gracias, que el Señor las bendiga.